Sean bienvenidos. En el presente video continuamos estudiando la clasificación del muestreo de acuerdo al criterio de selección de la muestra, y nuestro énfasis en este video será en el muestreo probabilístico o aleatorio estratificado, recordando de que el muestreo probabilístico tiene la característica de que cada uno de los elementos de la población tiene la misma probabilidad de ser elegidos dentro de la muestra, ya que en este caso pues se utilizan muestras al azar. Entonces vamos a definir el muestreo estratificado tomando en cuenta de que, dada una población, esta se divide en subgrupos que se pueden llamar estratos y se selecciona al azar una muestra de cada uno de esos estratos. Lo primero que debemos hacer es garantizar de que la muestra que se elija sea una muestra representativa de cada uno de los subgrupos o estratos. Entonces, por esta razón es importante garantizar que la cantidad de elementos que se escoja de cada uno de los estratos sea proporcional al tamaño que se ha elegido para la muestra. En este video, nuestro énfasis principal será en aprender a determinar cuál debería ser el tamaño adecuado a escoger de cada uno de los estratos, de manera pues de que, como mencionaba anteriormente, esta sea proporcional a la muestra que vayamos a escoger. Acá en las imágenes podemos ver de hecho de que tenemos, en la primera imagen un grupo de personas, y estas están clasificadas en grupos asociadas pues de acuerdo a alguna característica común. Por ejemplo, tenemos que se han extraído aparte el conjunto de hombres, el conjunto de mujeres y el conjunto de niños. Entonces, que son subgrupos, es decir, son subconjuntos de toda la población que comparten alguna característica común. Entonces, en nuestro ejemplo para este video vamos a considerar de que se tiene una fábrica en la cual laboran 20 personas que son del área administrativa, 40 personas que son ordenanzas y 600 obreros. Vamos a suponer que de esta población se tiene que elegir una muestra de 75 personas para participar de una capacitación sobre salud y seguridad ocupacional. Vamos a entender primero de que vamos a aplicar el muestreo probabilístico, es decir, la muestra tiene que ser tomada al azar. Eso pues es característico de esta clasificación del muestreo o de este tipo de muestreo probabilístico, que la muestra sea elegida al azar. Y como en el caso que estamos viendo, que es el muestreo estratificado, garantizar de que de cada uno de los estratos o de los grupos se tome una cantidad que sea representativa para la muestra. Entonces vamos a tomar en cuenta de que tenemos, acá hemos extraído por aparte los datos relacionados con las cantidades de personas que hay de cada una de las áreas, y verificando pues que hace un total de 660 personas. Entonces, y de ellas pues vamos a escoger una muestra de 75. Como hemos visto anteriormente, podríamos utilizar el muestreo aleatorio simple directamente, partiendo de esa población de 660 personas y usando nuestra calculadora, asumiendo pues de que estas 660 personas aparecen en una sola lista, que es nuestro marco de referencia. Sin embargo, si nos ponemos a extraer números aleatorios con la calculadora de esta forma y hasta completar los 75 datos, entonces no existe garantía de que la muestra vaya a ser representativa. Lo que nos dice la información anterior que hemos visto es que debería ser proporcional
a cada uno de los rubros, o en este caso de las áreas que tenemos o de los estratos. Entonces ese va a ser nuestro principal énfasis. Acá estamos observando de que de hecho de todas esas personas la mayoría son obreros. Entonces lo que debemos esperar es que en la muestra de 75 personas que escojamos, la mayor parte de ellos sean obreros. Y por otro lado estamos viendo de que trabajan 20 administrativos, es decir, es como la menor cantidad que tenemos de trabajadores, los del área administrativa. Entonces deberíamos esperar de que en este caso pues la cantidad de elementos que se elijan o la cantidad de personas que se elijan del área administrativa sean menos dentro de ese grupo de 75. Para garantizar eso vamos a utilizar esta pequeña fórmula en la cual simplemente vamos a dividir la cantidad de elementos por rubro o por estrato entre el total, es decir, el tamaño de la población. En adelante, donde quiera que veamos la letra N mayúscula, hace referencia al tamaño de la población. Y luego, como resultado de esa división, pues lo vamos a multiplicar por N minúscula, que va a representar de aquí en adelante el tamaño de la muestra. Entonces, esa es nuestra formulita que nos va a permitir garantizar obtener muestras proporcionales. Entonces, vamos a aplicar ese procedimiento para cada uno de los estratos que tenemos. Primero, en el caso de los administrativos, tomamos en cuenta que son 20 administrativos. Entonces, dividimos entre el total de la población, que aquí estamos observando son 660, y multiplicamos por 75, que es el tamaño de muestra que queremos conformar. Al realizar esa operación, nos vamos a dar cuenta de que aproximadamente son 2 personas. Digo aproximadamente porque en nuestro cálculo aquí nos va a aparecer 1 punto y cifras decimales. Entonces tenemos que utilizar el criterio de aproximación para obtener cifras exactas. Recordemos que acá estamos hablando de cantidad de personas. Entonces no podría decir 1.73 personas. Entonces es necesario aproximar. Por otro lado, vamos a calcular cuántas ordenanzas deberían conformar esa muestra de 75. Entonces, desarrollando la misma operación, la cantidad de elementos que posee el estrato de las ordenanzas, que son 40, entre el total de la población, 660, y multiplicado por 75, que es el tamaño de la muestra que vamos a escoger. Y de nuevo, por medio de la aproximación, podemos observar que en este caso son 5 personas. Como mencionaba anteriormente, debemos esperar que en esta distribución proporcional, las personas que se elijan del área administrativa y de las ordenanzas van a ser menores en menor cantidad que los obreros. Entonces, para el caso de los obreros, igual desarrollamos la misma operación, que sería cantidad de elementos por estrato, en este caso de los obreros, que son 600, entre el total de la población, que son 660, y eso multiplicado siempre por 75, que es el tamaño de la muestra que necesitamos. Y una vez más, mediante la aproximación, obtenemos que en este caso deberían seleccionarse 68 obreros. Entonces, prácticamente acá lo que estamos haciendo nada más es calculando cuántas personas se tienen que escoger de cada uno de los estratos para garantizar de que vamos a obtener una muestra representativa. Entonces, por acá tenemos detallado ya esos elementos. Van a ser 2 administrativos, 5 ordenanzas y 68 obreros. Y podemos verificar que al realizar esa suma nos da 75, que es justamente la cantidad de personas que queremos escoger para esa capacitación sobre salud y seguridad ocupacional. Ahora, es necesario hacer énfasis que hasta el momento, como mencionaba anteriormente, solamente hemos calculado cuántas personas se van a seleccionar de cada estrato. Entonces, cuando hablamos de muestreo estratificado,
tenemos que usar combinadamente alguno de los métodos de muestreo que hemos visto anteriormente, que podría ser el muestreo aleatorio simple o el muestreo aleatorio sistemático, para elegir específicamente las personas de cada una de esas tres áreas que van a formar parte de la muestra. En el primero de los casos tenemos que son 20 administrativos y yo voy a escoger solamente 2 de ellos. Entonces ahí podría utilizar el método de muestreo aleatorio simple con la calculadora y la función de números aleatorios. De igual forma me fijo que son 40 ordenanzas por todos, pero que de ellos solamente voy a escoger a 5. Que de los obreros son 600 y voy a escoger nada más a 68. Entonces acá hacemos esa combinación entre el hecho de distribuir proporcionalmente cuántos elementos de cada estrato se van a escoger, y a luego proceder a definir con precisión cuáles van a ser los elementos, en este caso cuáles van a ser las personas elegidas. Entonces de esta forma realizamos el muestreo estratificado, que se va a utilizar siempre y cuando dentro de nuestra población haya perfectamente grupos que están asociados por una característica común y que sea una característica excluyente. Entonces, y tomar en cuenta eso, de que la muestra que se elija debe considerar proporcionalmente a los elementos de cada uno de los estratos que pueda haber. Entonces, este sería el ejemplo de cómo obtener una muestra representativa de acuerdo a la cantidad de elementos de cada estrato. Sería entonces un ejemplo del muestreo estratificado.